Está con nosotros aquí en cabina el doctor Ciro Montalvo Corral. Ciro es economista, especialista en seguridad social y en temas de pensiones y también conoce a profundidad la problemática del ISSSTESON. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros. El cálculo que está haciendo el ISSSTESON con los pensionados de la Unison a partir de mayo, que les está otorgando el 29% según lo que dice el secretario general del Estaus, ¿es legal y correcto, Ciro? Bien, mira, una de las razonamientos que utiliza el director es un resolutivo de la Suprema Corte, ¿no? Sí. En relación a una revisión o a un análisis que se hace de dos artículos de la Ley 38, uno es el artículo 15 y otro es el artículo 73. En estos dos artículos se definen mecanismos de cálculo de las pensiones. De tal manera que si tomamos como referencia el artículo 15, que es en el que se han sustentado una buena cantidad de resolutivos de tribunales en base a algunas demandas de amparo, esas se estuvieron sustentando en el artículo 15, que habla del salario base de cotización, que habla del sueldo integrado, ¿no? Sin embargo, el artículo 73 define el sueldo cotizado, de tal manera que esa especie de contradicción al mismo interior de la Ley 38 toma como base algún criterio de tipo administrativo, como es el que se toma ahora. La Junta Directiva, sustentado en este recurso de la Corte y en este recurso jurídico de la 38, asume una decisión administrativa de asignar pensiones en base a un porcentaje distinto al que lo venía haciendo. ¿Por qué lo hace? Bueno, en primer lugar porque desconoce el convenio. O sea, desconocer el convenio significa que ya no tiene vigencia. El convenio que el líder sindical que tuviste hace un momento aquí en el de 1990. El del 90, sí. El que, donde se dice que se aporta el 8% entre trabajador y administración universitaria. Sí, que refleja las contribuciones de la ley anterior, sí, de la ley de la que estaba vigente antes de 2005. Sin embargo, habría que reconocer que de hecho la Universidad de Sonora como organismo ha disfrutado de un régimen de excepción. O sea, sin tener un documento o un instrumento jurídico vigente, ha estado cotizando por debajo de lo que la ley dice. Esto significa que al estar enterando, al estar cotizando estas contribuciones al ISSSTESON, alguien se las está recibiendo. O sea, como que hay una especie de parte que una entrega contribuciones con minusvalías y otro se las recibe. Y eso ha sido obviamente muy abonado por una especie de decisión política de hacerlo de esa manera. Desde 2005, que se reformó la ley 38 del ISSSTESON, no se renovó el convenio de 1990 y sigue aportando la administración universitaria y los trabajadores de la universidad con la ley anterior, exacto, es decir, por debajo de lo que aportan los demás trabajadores. Exacto, la minusvalía es del 21%, o sea, sí, el promedio es 46%, la universidad cotiza con el 26%. Ahora, las pensiones antes del 1 de mayo se estaban calculando con base en el convenio de 1990. Sí, claro. ¿Eso significa que el ISSSTESON estaba subsidiando o está subsidiando las pensiones que otorga la universidad? ¿O de dónde saca el dinero la Unison para pagar las pensiones por las que aportan menos los trabajadores y la administración universitaria que los demás trabajadores derechohabientes? Sí, de hecho, en general, un sistema de régimen de reparto, todas las pensiones son subsidiadas. Sí. Ninguna contribución es equiparable al costo de las mismas. O sea, todo el mundo está subsidiando el ISSSTESON y el Estado. Exactamente. O sea, todas las pensiones que se pagan en un régimen de reparto solidario son subsidiadas. Sí. El único que no paga subsidios son los regímenes de capitalización individual, tipo IMSS, tipo ISSSTE, ¿no? Las nuevas, ¿no? Pero el subsidio es mayor con la universidad. Totalmente. Es mayor porque hay una minusvalía de 21 puntos en las contribuciones. Sí. Ahora, el hecho de que se estén recibiendo, digamos, pensiones por debajo del promedio, es precisamente porque no hay un régimen contributivo que permita leer y permita afirmar que las bases sobre las que se calculan esas pensiones, en el caso de la universidad, le corresponde una pensión más que la que están recibiendo. O sea, recibían el 60, ahora les aplican un criterio de tipo administrativo, en donde el mismo líder sindical que tuviste invitado dice, es que nos están poniendo un cuchillo en el cuello. Y bueno, el problema es que se está utilizando un recurso jurídico, una evidencia, en donde le da esa fuerza al director del ISSSTESON para hacerlo,
y obviamente obliga a las partes a sentarse a revisar el caso. Sí, ahora O sea, Ciro Montalvo Corral, dice Cuauhtémoc González que lo que aportan, es decir, el 8%, es 4% el trabajador y 4% la Así es, Universidad de sí, Sonora así es. sobre el salario, ¿no? Así es. Sí. Lo que aportan en la Universidad de Sonora al ISTESON es directamente proporcional o muy parecido a lo que reciben de pensiones calculadas en el 60%. Sí. Él descarta que haya un subsidio. No, me parece que es inexacto esa apreciación Sí. de él. ¿Eh? Con la Eh, aportación del 8%, aún recibiendo el 60% de pensión así sobre es, el salario, así es. ¿está subsidiada? Así es. Mira, otra lectura más radical. Aún poniendo el 27% y recibiendo el 60%, sigue siendo subsidiada. Sí, 27% es lo que aportan. Lo que aportan hoy todos. Sí, o sea, La ley nueva. el trabajador del SUTSPES aporta 27% sobre su salario. O sea, el 10 el trabajador y 17 el patrón. Sí, 27. 10 y 17. Es 10 y 17 es el 27 para pensiones. Sí, ahorita un trabajador del SUTSPES, por ejemplo, le descuentan 10% de su sueldo y Ajá. el 17 lo pone el gobierno del estado. Sí es, así es. Y en la Unison le descuentan el 4% El 4 al trabajador y el y 4, la ajá. administración pone el 4% De acuerdo, adicional. Así es. Así es, sí. Sí, o sea, tendrían que aportar 27% entre los dos. Exacto, para estar en términos de ley, de la ley 38 vigente. Con el 27% la pensión sería del 60% todavía. Todavía, sí, sí. Todavía si no se mueve el techo de la masa salarial sobre la cual se cotiza, porque ese es precisamente uno de los grandes debates, ¿no? ¿Cuánto se está enterando del sueldo cotizable? En este caso el promedio de la Unison es 60%, cuando otros organismos, por ejemplo CENTE están en el 95%, ISTESON están en el 100%, los COBACH están en el 100%, o sea, una gran cantidad de organismos y dependencias cotizan ya con el 100% de su sueldo. O sea, del 100% que ganan les descuentan el 10%. Exacto, A los exacto, trabajadores, del exacto. 100%, o sea, con bonos y De todo lo percibido. Sí. todo lo que reciben. En el caso de la Unison, del 100% que ganan, reportan el 60%, El 60%. Sí. y del 60% descuentan el 4%. Exacto, sí. El 4%. Sí, sí, sí. O sea, Sí. entonces resulta... ¿Por qué no reportan el 100% en la Unison? Lo que pasa es que transitar hacia una nómina integrada del capítulo 1000, o sea, remuneraciones al personal, significa prácticamente transitar de una nómina declarada entre los 600 y 700 millones de pesos a una nómina de 1.200 millones. Eso significa que aplicar el 27% sobre una nómina de más de 1.000 millones de pesos significa un esfuerzo financiero, sobre todo para la Universidad de Sonora, que no puede absorber. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que se tiene que presentar un esquema de regularización del convenio ajustado a capacidades financieras y presupuestales del organismo, en este caso la Universidad de Sonora. Siempre se ha comentado esto. ¿Qué permite que de alguna manera este problema se resuelva de fondo? Uno, que las partes reconozcan que se tiene que urgentemente revisar y actualizar ese convenio a partir de un programa de escalonado de ajuste hasta donde en años, o sea, algunos decimos 5 años, otros dicen 7 años, el que sea necesario, pero que el organismo empiece a regularizar y pagar conforme a la ley. Sí. Eso va a permitir que los trabajadores también reciban mejores pensiones en el futuro y que la certidumbre en cuanto a lo que se está otorgando y se está financiando sea correcta, porque ahorita hay una omisión, hay una especie de ausencia jurídica muy seria en donde permite que las partes se jaloneen, generen este tipo de conflictos y crisis, y el que esté en medio sufriendo las consecuencias es el trabajador. Sí, ahora, para que la Universidad de Sonora aporte, en lugar del 4% por trabajador al ISTESON, que aporte el 17% que establece la Así ley es. vigente del ISTESON, ¿requiere la Universidad de Sonora de mayor subsidio del gobierno del Estado? Definitivamente, Sí. mira, me remito a una decisión que el año pasado se tomó en el Congreso del Estado, asignándole una bolsa adicional de 50 millones de pesos a la universidad para que pudiese iniciar un proceso de negociación para la actualización de su convenio. Esto quiere decir que el propio Congreso ya le dio una ventana de oportunidad al gobierno del Estado, al Ejecutivo y a la universidad para sentarse a imaginar o diseñar un esquema de ajuste gradual que permita que esos 50 millones de pesos de subsidio, de aportación adicional que se queden como subsidio a la universidad para el proyecto de regulación de su convenio. Esto significa que esos 50 millones, si los dejas en 6, 7 años, se van a convertir en una palanca de posibilidad para ir escalando y actualizando
correctamente ese convenio conforme a ley, ¿no? Sí, es decir, en resumen, lo que está sucediendo ahorita es que el director Istezón está aplicando la ley a rajatabla. O sea, está utilizando un recurso administrativo que le da la propia ley como autoridad para usar un argumento y aplicarlo. Sí. O sea, qué es tan sostenible es la decisión. Bueno, eso lo dirán las partes. ¿Qué ¿no? interpreta usted, Ciro Montalvo Corral, que busca el director del Istezón? ¿Forzar el convenio ya, que se firme? Que se sienten a negociación, ese es mi primer elemento, porque Sí. lo otro no creo que le abone mucho a la institución, ¿eh? O sea, estar generando expedientes en donde hay gente con daño importante en sus percepciones o en sus pensiones, pues yo no creo que sea una decisión de fondo del director. Yo creo que el director lo que está pensando es eso, de que de fondo tanto los sindicatos como la universidad con seriedad y con responsabilidad se sienten a negociar un convenio de futuro que le dé sostenibilidad a la relación. Ahora, la consecuencia de que no se renueve el convenio y que se estén otorgando pensiones sobre el 29% de lo que ganan los trabajadores de la universidad es que los maestros no se querrán ir. Sí, eso. Si de por sí había una propensión jubilatoria muy baja en la universidad. Sí, menos se querrán ir. Ahora menos, sí. Y es decir, no se va a renovar la plantilla académica y eso puede tener consecuencias de carácter académico. Exactamente. Porque sí, ya hay sí. profesores de mucha edad. Más de 600 trabajadores que ya tienen edades jubilatorias, ¿no? Exactamente. Entonces eso significa que la propia universidad tiene un problema laboral también, un problema de renovación de planta que le va a pegar en su productividad académica, le pega en sus condiciones de... También ahí hay prestaciones, no hay que olvidar, de servicios médicos. Por ejemplo, esa póliza de gastos médicos que tú te referías, es una póliza que se va a ser insostenible en el futuro si no encuentran fórmulas de negociación con el Istezón, sobre todo en el servicio médico. Sí. Esa póliza se va a ir siniestrando de una manera radical hasta hacerla incosteable. Y ellos lo saben eso. Otros organismos lo han sufrido y ellos saben que ese es un futuro esperable, ¿no? Sí. Entonces, me parece que con seriedad, en forma documentada y con responsabilidad se pueden ingresar a esquemas de salida muy sostenibles y, digamos, racionales que le permitan una solución de fondo al problema. Muy bien, Ciro Montalvo Corral, doctor especialista en seguridad social y en temas de pensiones, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Que le vaya muy bien.